Bienvenidos a esto que es definiciones. Como su nombre lo indica, lo que vamos a intentar en esta sección de manera rápida, resumida y lo más sencillo posible es definir una serie de conceptos fundamentales en las ciencias sociales, en la historia y por supuesto en la vida cotidiana. El que hemos elegido para arrancar esta seguidilla de producciones es el Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Sabemos lo que es el Estado? A ver, todos hemos hablado del Estado. El Estado me cobra impuestos, el Estado reprime, el Estado está ausente, el Estado está presente, etc. ¿Pero qué es el Estado? Bueno, para entender qué es el Estado, hay que tener muy en claro, por lo menos, una definición. Tomemos la siguiente: una comunidad social, políticamente organizada, con un territorio y que no depende de otra comunidad. Esto sería un Estado. Ahora bien, ¿nos queda claro qué es el Estado con esta definición? Yo diría que todavía nos falta un poco más. Vamos a empezar a analizar esto y a sacar tres elementos fundamentales. Por un lado, la población. Debe tener una población el Estado, porque si no, ¿quién darle órdenes? ¿Quién trabaja? ¿Quién se le cobran impuestos? ¿Quién conforma el Estado? Necesita una población, hombres y mujeres. Esta población debe tener a su vez un territorio, que es el segundo elemento. Debe estar en un territorio, no puede estar vagando en la nada, debe estar en un territorio para que pueda existir un Estado. Y por último, y no menos importante, debe estar políticamente organizada. Debe tener líderes, debe tener autoridades, debe existir un poder político que ejerza el control en esa sociedad. Entonces, estos son los tres elementos que contamos: la población, el territorio y un poder político. Bien, ahora creo que estamos mucho más orientados en lo que es un Estado. Pero podríamos agregar más cosas. Por ejemplo, algunos insisten en que debe ser reconocido para su existencia por otros estados. El Estado debe ser reconocido por otros estados. También podríamos agregar lo que definió el filósofo alemán Max Weber, fue filósofo, fue sociólogo, etc., del siglo XIX, quien decía así, intentó definir al Estado y lo definió así: aquel que tiene el monopolio de la violencia y controla los medios de coacción. Bien, vamos a intentar definir, dividir cada elemento de lo que habla Max Weber que es el Estado. Por un lado, el monopolio de la violencia. Violencia, creo que todos sabemos más o menos lo que es la violencia. Uno puede agredir verbal, física, a una persona y le está ejerciendo una violencia. Alguien puede amenazar a una persona y lo está amenazando de sufrir una violencia. Y robarle algo a alguien sería ejercer una violencia contra la propiedad privada de esa persona. Eso es violencia. Ahora, el monopolio de la violencia. Monopolio habla de que solamente el Estado debe poseer el monopolio de la violencia, debe ser el único que ejerza la violencia, y si es el único que ejerce la violencia, es el dueño de lo que se podría definir como violencia legítima. Legítimo significaría principalmente que lo verdadero, lo correcto sería que solamente el Estado ejerza la violencia. Ahora, ¿qué clase de violencia ejerce el Estado? Porque todos los Estados ejercen algún tipo de violencia. Bien, la violencia posible, y que es la que se da más a menudo, es, por ejemplo, cuando alguien comete un delito. Yo mato a una persona o le robo una pertenencia a una persona y entonces, bajo un debido proceso, por lo menos en los estados donde impera la ley, yo puedo llegar a ir preso. Es decir, el Estado me violenta porque me quita el derecho a la libertad y me deposita en una cárcel por haber cometido un delito. Esto, que todo el mundo debe estar de acuerdo, digamos, por lo menos esperaría que pase eso con alguien que comete un delito, es lo que se llama la aplicación de la violencia del Estado. ¿Sí? El Estado aplica la violencia
de manera legítima, porque hacia sí mismo se lo subrogó, contra una persona, porque comete un delito. Esta es la violencia que puede ejercer el Estado. Ahora ya entendemos lo que es violencia, ya entendimos por qué es un monopolio y ya entendemos tal vez por qué es legítimo. Ahora bien, los medios de coacción. ¿Qué es la coacción? Cuando hablamos de coacción, nos referimos a que el Estado tiene el poder, controla los medios para ejercer algún tipo de violencia sobre, obviamente, y directamente sobre la población. Es decir, posee la coerción. Y ahí tenemos otra palabra. Coerción significa amenaza de futura violencia, de posibilidad de violencia, que me hace actuar de tal o cual manera. Es decir, yo tengo miedo de que el Estado ejerza la coacción, es decir, la violencia, tiene los medios coercitivos o los medios de coacción, es decir, tiene la policía, tiene el ejército, tiene el control de mi cuenta bancaria, etc. Lo que pueda llegar a tener el Estado, controla esos medios coercitivos, esos medios que pueden ejercer la violencia sobre mí, y por miedo a que ejerza esa violencia sobre mí, yo actúo de una manera adecuada a lo que quiere el Estado. Por ejemplo, pago mis impuestos. Yo pago mis impuestos porque no quiero que el Estado después venga y me cobre una multa. Y si yo no pago la multa y no pago los impuestos y acumulo un montón de deudas, el Estado puede usar la fuerza pública para rematar mi casa, por ejemplo. Eso es estos dos conceptos: la coacción, ejercer violencia sobre una persona para que actúe de determinada manera, y la coerción, el miedo a recibir violencia que me hace actuar de determinada manera. Así que bueno, espero que haya sido útil, que hayamos podido juntos disipar esta serie de dudas, y cualquier tema que quieran tratar de ciencias sociales, algún concepto que quieran que sea definido, no duden de ponerlo en los comentarios, suscríbanse y desde ya muchísimas gracias por ver este video.